Siervos misioneros de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracia y paz para todos. Les saluda el hermano Johnny Sierra ST desde nuestra misión en Santa María Jolapán, en México. Nos encontramos en el martes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu divino, manda un rayo de tu luz. El Evangelio de hoy está tomado del Evangelista San Mateo, capítulo 8, versos 23 al 27. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto a sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fresco en horas de bochorno, paz de llanto. Navegar al otro lado, el Señor de la tormenta. El texto tomado de San Marcos es una parábola de misión y cambio eclesial desde la perspectiva de la iglesia de Mateo. Algunos creyentes decían sin duda que no es preciso pasar al otro lado, a la otra orilla de los gentiles. Mateo, en cambio, afirma que ese paso es arriesgado pero necesario, un cambio de iglesia, de barca, iniciado por el mismo Jesús, quien, a diferencia de lo que sucede en Marcos, aparece no solo como aquel que manda, pasemos, sino como el primero que sube, de manera que los demás han de seguir. No han tenido que meter a Jesús en la barca como en Marcos, sino todo lo contrario. Estos son algunos rasgos o escenas de los que el evangelista de hoy nos presenta. En primer lugar, vemos que la iniciativa es de Jesús. Mirando a la muchedumbre que le había seguido, tras haber mandado: pasemos al otro lado, esto exige gran decisión. Y Jesús es el primero en tomar la iniciativa, entrando en la barca, de manera que sus discípulos lo siguen, como si él mismo fuera el piloto responsable de la navegación. En segundo lugar, encontramos una dificultad, un terremoto. Marcos decía que se produjo una tormenta de vientos huracanados con grandes olas, pero Mateo habla más bien de un gran seísmo, palabra que en este contexto significa una fuerte agitación en el mar, una tempestad. Y en tercer lugar vemos a un Jesús que duerme y le despiertan. Este es sin duda un símbolo pascual. Ha introducido a sus discípulos en la barca, y mientras ellos se fatigan en medio del seísmo, Él duerme. A pesar de lo que dice al final del Evangelio: yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Sin duda, Él está presente, pero de un modo distinto, de manera que hay que despertarle en esos momentos de tempestad en nuestra vida. En cuarto lugar, vemos la respuesta de Jesús. Según Marco, Jesús empezaba calmando a los elementos para reprochar después a sus discípulos, echándoles en cara su poca fe. En cambio, aquí en Mateo, Jesús reprocha primero a los discípulos por su fe en medio del gran seísmo, y solo en un segundo lugar, en un segundo momento, calma a los elementos, al viento y al mar, de forma que se hace una gran calma. Y finalmente, la admiración de los discípulos, ese signo de Jesús vencedor del terremoto, que conduce a sus seguidores a través de la tormenta al otro lado del mar, tierra de gentiles,
producía en Marcos un temor reverente ante el misterio. Pues bien, ese temor aparece en Mateo como una admiración, de manera que sus discípulos preguntan, ¿cómo o quién es este? Expresando de esa forma el asombro admirado ante la presencia y acción superior de Jesús. Hermanas y hermanos, pidámosle al Señor que Él nos dé esa fuerza para poder calmar todos aquellos terremotos, todas aquellas tempestades que muchas veces nos llegan en nuestra vida. Jesús siempre está con nosotros de una manera pacífica, como nos decía el Evangelio, pero en unos momentos tenemos que despertarlo, es decir, dejar que el Señor Jesús entre en nuestra vida. Solo si lo dejamos entrar en nuestra vida, Él va a obrar en nuestra vida como hijos de Dios. Al contrario, lo dejaremos y Él permanecerá aislado, dormido, en el silencio. Por tanto, mis queridos hermanas y hermanos, abramos nuestro corazón, abramos nuestra vida y dejemos que Él entre para que sea Él quien actúe en esos momentos de tempestad, sea Él quien calme la tormenta, calme el dolor y nos dé la paz, la tranquilidad. Que así sea. Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento de tu palabra y de tu cuerpo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor derrame su bendición sobre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.